Hola, mi nombre es Andrés Bruno Sarabia y esta es una clase de nuestro curso de Internet con ESP32. En esta clase vamos a aprender cómo funciona el conversor analógico digital, de qué se trata y qué características presenta este dispositivo dentro del ESP32. Los conversores analógicos digitales forman parte de todos los microcontroladores, ya que son esenciales para realizar el control embebido. Como los microcontroladores normalmente pueden trabajar en dos estados, pues son dispositivos binarios, es decir, dispositivos digitales, reconocen solamente el 0 y el 1. El conversor analógico digital lo que hace es convertirme cualquier variación analógica, es decir, cualquier valor de tensión que se encuentre entre el valor 0 y el valor 1 a un valor determinado. En el caso del ESP32 me permite que cualquier tensión que se encuentre entre 0 y 3,3 volt transformarla en un valor decimal que se va a encontrar entre 0 y 4095. Este 4095 es el valor máximo y está determinado por la resolución que tiene el conversor analógico digital. La palabra que nos entrega el conversor analógico digital, donde se encuentra codificado allí en formato binario la señal que se ha medido en la entrada analógica, en este caso es de 12 bits y 2 a la 12 bits me da 4096 valores. Por eso es que cualquier tensión entre 0 y 3,3 volt va a ser convertida en una tensión y por lo tanto en un valor que va a ir desde 0 a 4095. Entonces de esta forma, si por ejemplo aplicamos una tensión de 1,50 y pico de volt o 1,65, tendríamos nosotros que el conversor nos entregaría un valor de entre 2047 y 2048 aproximadamente, que es la mitad de 4095. Idealmente la conversión debería ser un proceso lineal. Sin embargo, en el ESP32 esto no ocurre. La recta de transferencia es la que podemos ver en pantalla, donde vemos que cualquier valor que se encuentre por debajo de 0,1 volt me va a entregar un valor 0, y cualquier valor que se encuentre por encima de 3,1 volt me va a entregar un valor de 4095. Estos puntos extremos son los puntos de saturación, y los puntos que se encuentran entre 0,1 volt y 3,10 volt es donde vamos a tener el funcionamiento del conversor analógico digital. Los conversores analógicos digitales que se integran dentro de los microcontroladores por una cuestión de espacio y de costo se denominan SAR o registros de aproximación sucesiva. Estos conversores tienen una relación bastante eficiente del espacio y el costo. Estos sistemas están constituidos como lo mostramos acá en el diagrama en bloque. A la entrada tenemos un circuito que se denomina circuito de sample and hold, que básicamente está formado por un switch electrónico, seguido del cual tenemos un capacitor. El capacitor auspicia de celda de almacenamiento. La idea básica es que el capacitor se cargue al valor máximo de la señal aplicada en la entrada del conversor analógico digital,
y el switch de sample and hold lo que me permite es aislar o conectar dicho capacitor para poder realizar la medición. Cuando el sistema comienza a trabajar, el switch se cierra. Esto permite que el capacitor de sample and hold se cargue. Y una vez que se ha realizado la carga del capacitor, a este tiempo que se espera se lo llama tiempo de adquisición. El circuito de temporización interno lo que hace es desactivar el switch para aislar el capacitor de sample and hold y arrancar el proceso de conversión. En este proceso, la señal que se ha cargado en el capacitor de sample and hold es aplicada a un comparador. Este comparador compara una tensión de referencia que proviene de un DAC con la señal que ha sido capturada en el capacitor de hold. Mientras la tensión del capacitor se encuentre por debajo de la tensión del DAC, el comparador entregará en su salida un nivel 0. Cuando la tensión de comparación se encuentra por encima de la tensión de referencia, la salida del comparador se pone en 1. Ese 1 habilita el circuito de lógica que permite la entrada de los pulsos de clock provenientes de un circuito de temporización formado básicamente por un divisor de frecuencia que se alimenta desde el oscilador principal y que alimenta a un contador que se encuentra dentro del registro de aproximación sucesiva. Este contador, en el caso del SP32, es un contador de 12 bits. La salida de ese contador es enviada hacia un DAC, con lo cual el incremento de la cuenta del contador se traduce en un valor de tensión que es la tensión de referencia, que se irá incrementando en la medida que aumente la cuenta. De esta forma, cuando la tensión de referencia alcanza la tensión de comparación, se inhibe automáticamente la cuenta del contador SAR y eso dispara una señal que se llama End of Conversion, que es la que dispara el sistema de interrupciones y me permite entonces saber que el proceso de conversión ha finalizado. Esto funciona de forma muy eficiente, es decir que con pocos miles de transistores y por lo tanto en un espacio muy reducido dentro del microcontrolador, nosotros tenemos una muy buena velocidad de conversión y tenemos también una alta resolución. El SAR que viene dentro del SP32 es un SAR de 12 bits. En realidad, en el SP32 tenemos dos conversores analógicos digitales. Tenemos lo que se denomina el ADC1 y el ADC2. En esta filmina podemos ver el esquema de 30 pines. Este es el de envelope kit de 30 pines, lo que se conoce como el DUIT versión 1, que fue una de las primeras placas que aparecieron en mercado usando el SP32, donde podemos ver la distribución de pines del ADC1 y la distribución de pines del ADC2. Como podemos observar, en esta placa tenemos 6 canales para el ADC1
y después tenemos un total de 9 canales para el ADC2. De aquí hemos de comentar que el conversor ADC1 funciona constantemente, mientras que el ADC2 funciona en tanto y en cuanto no utilicemos la radio de Wi-Fi. Cuando utilizamos la radio de Wi-Fi, el ADC2 se desconecta del sistema y pasa a ser utilizado por la librería de Wi-Fi para poder medir la potencia de pico y la potencia RMS que consume el módulo cuando transmite. Es por eso que si realizamos alguna aplicación que tenga que usar las entradas analógicas de forma constante, porque estoy usando a mi módulo como un web server, las entradas analógicas a utilizarse son las marcadas como ADC1. Los nombres que se van a usar en la librería Arduino para poder leer estas entradas son los que corresponden con los puertos I/O, es decir, el 36, el 39, por ejemplo, el 34, el 35, el 32, el 33. Si yo no utilizo en mi aplicación el Wi-Fi, estoy usando solamente el Bluetooth, en ese caso, allí sí podemos utilizar tanto el ADC1 como el ADC2. En el módulo de 36 pines vemos que tenemos acceso a más canales del conversor, tanto en lo que se refiere al conversor 1, al ADC1, como al ADC2. Lo mismo ocurre en el esquema de 38 pines, donde vemos la utilización prácticamente de casi todos los canales. Entonces, como dijimos, el SP32 integra un conversor analógico digital, pero que va a tener internamente dos ADC, dándome a mí una capacidad de 18 pines con capacidades analógicas para poder leer sensores. En ambos casos la resolución máxima del conversor es de 12 bits, lo cual me marca un avance sustancial sobre la mayoría de los procesadores que se encuentran en mercado de 10 bits, e inclusive sobre la versión anterior, el 8266, que tenía una sola entrada analógica y un conversor analógico digital de 10 bits. En líneas generales, entonces, las características de mi conversor AD serán las siguientes. Tengo dos conversores del tipo SAR, con la capacidad de muestreo y conversión simultáneas. Esos conversores internamente van a estar divididos hasta en 5 controladores para diferentes propósitos. Por ejemplo, medir la potencia RMS, la potencia de pico, medir señales en las entradas digitales, medir la tensión de alimentación, la de 3,3 volt, medir el sensor de efecto Hall que viene integrado dentro, medir el sensor de temperatura que viene dentro del encapsulado del SP32. En total, para medir señales externas tenemos 18 conexiones, y la resolución máxima es de 12 bits. Y hablamos de resolución máxima de 12 bits porque esa resolución se puede ajustar en cada canal, y la podemos ajustar entre 9, 10, 11 y 12 bits. Además, el conversor analógico digital tiene la posibilidad de conectarse al
soporte de DMA, es decir, al controlador de DMA, y entonces que este controlador se encargue de tomar los datos y transferirlos hacia la memoria, sacándole esta carga a la CPU. El sistema posee además la posibilidad de realizar un escaneo de los canales simultáneos, esto es, poder capturar las señales que se encuentran en los distintos pines del conversor analógico digital de forma simultánea, que es algo que solamente se ve en los procesadores del tipo DSP. Esta característica lo hace más que utilizable para un montón de aplicaciones en instrumentación electrónica, como podría ser un osciloscopio, o en instrumentación médica, como electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, oxímetros, ¿sí? Ya que esto me permite poder leer dos señales, si bien de forma multiplexada, pero con un muestreo simultáneo. El conversor analógico digital puede ser controlado por el procesador de bajo consumo que viene dentro del SP32 y por lo tanto puede quedar operando aún cuando el módulo haya sido colocado en modo de bajo consumo. En la filmina que tenemos delante podemos ver entonces un diagrama en bloques ya de el interior del ADC. Podemos ver los dos grandes grupos, que en este caso los hemos estructurado en lo que sería el grupo del ADC1 y el grupo del ADC2. Acá lo que indicamos fundamentalmente es cómo está dividido en controladores. Vemos acá cómo el SAR del ADC1 se conecta a 8 entradas analógicas y al sensor de efecto Hall, y el ADC2 está conectado, además de 10 canales analógicos, al VDD de 3,3 volt o a los detectores de consumo. Estos están controlados por los dos controladores de bajo consumo, ¿sí? El controlador para el ADC1 y el controlador para el ADC2, y a su vez el ADC2 está controlado por el controlador de consumo que viene adicionado al módulo de Wi-Fi. En esta filmina podemos ver entonces un resumen de todas las señales analógicas que pueden enviarse al módulo ADC para que pueda ser procesado por el ADC1 o el ADC2, ¿sí? Aquí podemos ver, bueno, el nombre que recibe la señal y los pines que ocupa. Hay 5 controladores que tiene el SP32 en su interior para el ADC, donde tenemos el RTC ADC1, el controlador RTC ADC2, después tenemos el controlador para las entradas digitales, el controlador del ADC2 que también está conectado a las entradas digitales, y después el controlador de potencia. Las diferencias las encontramos acá en esta plantilla. Si nosotros comparamos el RTC de los ADC, los controladores digitales y SAR han sido optimizados en cuanto al rendimiento, y algunas de sus características van a ser las siguientes, ¿sí? Primero es que el ADC es mucho más rápido
de lo que normalmente se encuentra en mercado, ya que la frecuencia de muestreo es bastante alta debido a la alta frecuencia de clock que tiene el controlador. El sistema posee modo de escaneo simultáneo. Para esto existe una tabla de patrones que me permite definir las reglas en las cuales va a estar funcionando el ADC. El modo de escaneo se puede configurar de modo único, lo puedo configurar en modo doble o lo puedo configurar en modo alternativo. El escaneo puede iniciarse también mediante la interfaz I2S, ¿sí? Y para todos los casos tenemos el soporte de DMA. Lo que me va a permitir es que la captura de datos y el almacenamiento dentro de la memoria no se realice a través de la CPU, sino que se realice a través de el controlador de DMA, para el cual habrá que programarlo y asignarle un canal y un área de memoria donde se almacenarán los datos. En este caso vemos justamente el diagrama de bloques específico, ¿sí?, de el SAR conectado a las entradas digitales, donde podemos ver que en ambos casos los dos conversores tienen su propio controlador y cada controlador se alimenta desde una pila donde hay 16 registros, y en cada registro nosotros podemos seleccionar el canal, el ancho de bits para la resolución del conversor AD e incluso un atenuador que se puede programar para cada uno de los canales de forma individual. El resultado que entregue el ADC es un resultado en 16 bits que se puede direccionar al controlador de DMA. En este caso hay tres modos de escaneo. Tenemos el modo simple, el modo doble y el modo alternativo. En el modo simple o modo único se explora cada uno de los canales, tanto del ADC1 como del ADC2. En el modo doble, tanto el ADC1 como el ADC2 los exploramos de forma simultánea, y en el modo alternativo se intercalan las lecturas del ADC1 con el ADC2. Esto es, en un instante leemos el ADC1 y al siguiente leemos un canal del ADC2. En el instante siguiente volvemos a leer otro canal del ADC1 y a posteriori leemos otro canal del ADC2. El SP32 nos va a admitir una resolución de hasta 12 bits. Los 16 bits del DMA se componen, ¿sí?, del resultado del ADC más la información necesaria para relacionar el tipo de escaneo. Para el modo único solo se agrega la información de los 4 bits de la selección de cada canal, mientras que para el modo doble o alternativo se agrega la información de 4 bits sobre la selección de los canales más un bit adicional indicando que ADC fue el seleccionado. Para cuando trabajamos con el modo de escaneo, ¿sí?, hay dos tipos de formato que se pueden utilizar, que son el formato tipo 1 y el tipo 2. En esta filmina podemos ver el formato de los datos del tipo 1, donde vemos justamente acá la palabra de 16 bits, donde vemos que desde el bit 0 al 11 tenemos el registro SAR y en el resto de los bits tenemos los canales, y en el caso del formato tipo 2
tenemos el dato del ADC, el canal y después un bit que nos indica de qué SAR ha provenido el dato, si esto es del ADC1 o del ADC2. Entonces, para el tipo 1, la resolución del ADC de un canal es de 12 bits, mientras que para los del tipo 2 es de 11 bits como máximo. Los controladores del tipo ADC digital me permiten el uso del I2S. La señal del I2S WS va a actuar como una señal de disparo del inicio de la conversión, y la señal de datos es la que me va a proporcionar justamente la información del resultado de la medición. El software lo podemos configurar justamente para conectar el I2S, la interfaz I2S, al ADC. Arduino nos asigna una serie de funciones para poder soportar la operación del ADC. En estas funciones vamos a tener el Analog Read Resolution, que me va a permitir definir la resolución que yo quiero. Esta resolución puede ser 9, 10, 11 o 12 bits. Lo mismo conseguimos con el Analog Set White. Y después tenemos la función Analog Set Cycle, que me va a permitir definir la cantidad de ciclos de muestreo. Normalmente la cantidad de ciclos de clock por cada muestreo es de 8, eso es lo que viene por default, pero yo lo puedo alterar el valor entre 1 y 255. Esto define básicamente el tiempo de conversión. El Analog Set Sample es una función que es muy importante porque me permite setear la cantidad de muestras que vamos a realizar. Por default viene en 1, pero si yo le incremento, el valor máximo es 255, incrementamos la sensibilidad del sistema. Ojo, esta función hay que manejarla con bastante cuidado, porque en la medida que aumentamos la sensibilidad se incrementan también los errores. Después tenemos el Analog Set Clock Divide, que me permite definir la frecuencia de clock que va a estar excitando al conversor AD y que termina definiendo, por lo tanto, el tiempo de conversión. En este caso, lo que hacemos es setear justamente el divisor que se encuentra a la entrada del conversor AD. Y después tenemos el Analog Set Attenuation, que es una función que me permite setear el atenuador. El parámetro que debemos pasarle es una etiqueta que puede ser ADC0 dB si no vamos a tener seteado el atenuador, el ADC 2,5 dB si queremos atenuar en 1.34 veces, el ADC 6 dB si yo quiero atenuar 1.5 veces, y el ADC 11 dB si yo quiero atenuar 3,6 veces. Esta función Analog Set Attenuation se aplica a todos los pines, pero si yo la quiero puntualizar a un pin determinado, usamos allí el Analog Set Pin Attenuation, donde el parámetro que pasamos en este caso es el pin. Es una función que corre complementaria a la que vimos anteriormente. Y después tenemos el ADC Attach Pin, que es una función que me permite clavar un pin con una función analógica. Después tenemos el ADC Desattach Pin, que me permite desconfigurar esa función analógica. Por default, todos los puertos
vienen con sus funciones analógicas activas. Esto es el micro cuando arranca, todos los puertos analógicos están activados. Y tenemos después tres funciones que son el ADC Start, que me permite arrancar el proceso de conversión, y el parámetro que debemos pasarle es un pin, es decir, sobre el cual queremos medir la señal analógica de los pines que tenemos disponibles, el ADC base, y especificamos el pin, y entonces lo que esta función me devuelve es el estado del proceso de conversión, es decir, si el micro todavía está convirtiendo o si ya terminó de convertir el resultado. Y después tenemos el result ADC end pin, que lo que hace es entregarme esta función básicamente si el resultado ya está disponible. Para poder leer el valor del conversor usamos la función analog read, y esa función ya integra las tres anteriores. Bueno, ahora vamos a realizar una serie de TPs donde vamos a poder ver justamente la funcionalidad de estos pines. Bueno, aquí hemos abierto nuestro código Arduino. Podemos ver nuestra placa de aplicación. La placa tiene, nosotros ahora vamos a usar la lectura del potenciómetro. Esta placa específicamente tiene un potenciómetro, un LDR y también un termistor. Vamos a usar nosotros en este caso el potenciómetro, que lo tenemos conectado, observen, al pin 36. En el pin 39, el GPIO 39, lo tenemos conectado el LDR, y en el GPIO 32 tenemos conectado allí el termistor. Aquí en el código hemos creado una constante que denominamos K, que en realidad me da el valor de un escalón de tensión. El valor de un escalón de tensión me permite a mí luego obtener el valor absoluto, en este caso en vol, del valor relativo que a mí me entrega el conversor, porque lo que hace el conversor analógico digital, recordemos que es entregarme un número que va de 0 a 4095. Ese número que me entrega yo lo multiplico entonces por el valor que vale un escalón de tensión, ¿sí? Para entonces saber cuánta tensión yo tengo conectada en la entrada del conversor. Por eso es que decimos que es relativo, porque depende luego el valor absoluto de multiplicar esa constante K por el valor que me entrega a mí el ADC. Hemos creado una función para leer básicamente el valor del ADC y hacer las conversiones a niveles de vol. Y tenemos en este caso otra función para poder transmitir, ¿sí? La señal hacia la UART, porque vamos a estar usando la UART para poder levantar los datos. Una variable es la que hemos definido para almacenar el valor crudo que nos entrega el potenciómetro, que es del tipo INT, y esto nos alcanza y sobra para poder contener el número de 0 a 4095. Y después tenemos una variable float para obtener el resultado del proceso de conversión. Bueno, en el setup, solamente en este primer código, lo que vamos a hacer es configurar simplemente la UART a 115.200 y
acá tenemos el loop, que es bastante sencillo porque simplemente llamamos a la función leer ADC y transmitir los datos. La función leer ADC lo que hace es aplicar el analog read, le indicamos allí, le pasamos por referencia a pote. Habíamos definido nosotros que el pote era la entrada 36 y entonces esta función me va a devolver el valor analógico, que va a ser un valor de 0 a 4095. Ese valor luego lo vamos a multiplicar por K para entonces obtener el valor de tensión que tenemos puesto con el potenciómetro en la entrada 36. Fíjense que hemos casteado la operación, esto es la constante por el ADC, eso lo vamos a convertir a flotante y entonces lo guardamos aquí. Y luego entonces con el TXData vamos a transmitir mediante el serial print la leyenda raw ADC y entonces a continuación vamos a colocar el valor crudo que estamos leyendo. Vamos entonces aquí a colocar justamente el valor de tensión, entonces la leyenda, y el valor de tensión con el ajuste a 2 decimales. E indicamos al final la letra B de volt para indicar el parámetro. Y fíjense que hemos acomodado un espacio para poder contraer y expandir el string y que no nos queden entonces colgados en la terminal dígitos, ¿sí? cuando crece o se contrae. Bueno, nosotros ya hemos compilado el código y lo hemos transferido para ahorrar tiempo. Les voy a mostrar bueno, básicamente cuánto nos quedó. Fíjense que no ocupa prácticamente nada, un 16%. Eso es porque dentro del SP32 tenemos un FPU, unidad de punto flotante. Entonces, para este tipo de dispositivos es muy sencillo calcular, ¿sí? Hacer cuentas de punto flotante no le exige gran procesamiento. Y vamos a activar entonces el monitor serie. Vamos a ver, a verificar que nos encontremos en el puerto COM3, efectivamente. Y entonces observen aquí que hay una pequeña oscilación, ¿sí? de algunos milivol en los últimos 2 dígitos. Esto es por la alta resolución que tiene el conversor. Por default está en 12 bits. Y entonces vamos a alterar el valor. Yo aquí estoy moviendo con el potenciómetro. Vamos a llevarlo hasta 0. Recordemos que la variación no es lineal y por lo tanto, fíjense que a mí todavía me queda un pequeño resto de variación, que yo acá lo estoy moviendo, pero observen que en pantalla esta pequeña variación no produce valores, pues estamos en tensiones que están por debajo de 0,1 volt. Lo mismo pasa si yo me voy al otro extremo. Fíjense cómo va incrementándose el RAW, se incrementa la tensión y aquí ya observen que acá ya tenemos 3,3 volt y prácticamente yo lo varío un poquito, tampoco es mucha variación, pero no es registrada, pues el sistema cortó antes, ¿sí? Si se saturó.
Bueno, así es como funciona el código. Bueno, en las próximas clases eh, le añadiremos a esto, ¿sí? Algunas funcionalidades más, ¿no? Las aplicaciones de esto son múltiples, ¿sí? Como vamos a ver, yo puedo leer un termistor para medir temperatura, puedo hacer un fotómetro para leer la señal de un LDR. Esto lo vamos a ver en las clases siguientes. Muchísimas gracias por participar, esperamos que les haya servido esta clase y si Dios quiere y lo permite, nos encontraremos en la clase siguiente. Gracias.